Un actor tan reconocido, decir que no sabía que se trataba de la salud mental, no lo supo detectar, no supo darse cuenta, hasta que sí lo hizo y su familia lo ayudó. Pero esa es la pregunta, ¿cómo darnos cuenta que estamos pasando por un periodo de depresión? Sí, celebremos el testimonio de Wayne Johnson como de otras figuras que salen a hablar acerca de la salud mental, porque a partir de que visibilizan sus problemáticas, invitan a la toma de conciencia de la importancia del cuidado de la salud mental, la salud emocional, y más que nada, en este caso, un hombre que ha sido reconocido por su machismo, por su fuerza física, Claro. por sobre todas las cosas, por responder inicialmente al prototipo del hombre, del macho, que no tiene que mostrar sensibilidad, que no puede quebrar emocionalmente, y en el fondo, como todo ser humano, sufre lo que sufrimos todos, todas. Somos frágiles, somos vulnerables y sufrimos, y ese sufrimiento inherente al hecho de ser humanos, tenemos un sufrimiento que a veces es pequeño y lo dejamos pasar y después se torna en algo mucho más complejo. Así que en ese sentido invitamos a la toma de conciencia del registro que tenemos que tener acerca de los pequeños signos que da el campo mental, como a veces el campo físico, ¿no? Prestar atención a los pequeños síntomas o signos que nos ofrece el psiquismo. Pablo, últimamente, bueno, los chicos también, el tema de la depresión no tiene que ver con una cuestión de edad, porque en los chicos también sucede, ¿no? Entran en un pozo depresivo, si se quiere, por situaciones que atraviesan en el colegio, con esto del bullying y demás. Pero digo, a la hora de detectar la depresión, ¿es más común detectarlo o es más fácil en los niños o en los adultos? ¿O simplemente es lo mismo y prestamos atención? Porque cada uno, me imagino, tanto los niños como los adolescentes y los adultos, podemos manifestarlo de diferente manera. Y hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico. Muchas veces se abusa de la etiqueta de depresivo, cuando en realidad es un poco de angustia, yo diría algo que tiene que ver con el vacío existencial, el sinsentido. Es muy común, sobre todo en la adolescencia. En las niñeces es poco frecuente este tipo de sintomatologías, pero en adolescentes y adultos aparecen los primeros signos de angustias un poco más incrementadas, un bajón, falta de sentido, desmotivación, dificultades para conectarse con las actividades de la vida cotidiana. Empiezan como una seguidilla de algunos síntomas donde rápidamente algunos profesionales diagnostican con cuadros depresivos, y detrás del diagnóstico el tratamiento suele ser con fármacos, y después se pone como mucho más complejo porque la persona queda etiquetada en ese lugar y después es muy difícil salir justamente de esa etiqueta. Entonces diría que a veces no son cuadros depresivos, sino que tienen que ver con manifestaciones sintomáticas de una persona que está en crisis con su vida. Entonces hay que detectar a tiempo, hay que trabajar con esas primeras apariciones sintomáticas e ir desarmándolas para que no se estabilice después en un cuadro patológico mental, ¿no, Vero? Sí, Pablo, mira, te voy a llevar a otro plano, pero también vamos a volver al mismo punto, que tiene que ver con la sociedad en sí. Hoy estamos atravesando en nuestro país una situación difícil económicamente, que eso también te puede llevar a empezar a sentirte mal. Pero digo, estadísticamente, ¿se puede sacar una conclusión de lo que ha pasado? Digo, te llevo a otro terreno que es más político, pero te traigo otra vez al mismo punto. ¿Se puede hacer una conclusión o una estadística de lo que sucedió en Tierra del Fuego cuando los ciudadanos no emitieron sus votos, o bien los que lo hicieron, más del 21% lo hizo en blanco? Eso puede ser un síntoma también, si se quiere, de que hay una sociedad disconforme,
triste, que no está de acuerdo con lo que no cree en nada, y eso también puede ser indicios o puede ser algo que nos puede llevar a la depresión. No sé si te hice mucho ahí, mucha vuelta. No, Vero, está bien, Vero. Tenemos que pensar que cuando el contexto es adverso, es mucho más difícil la salud en general. Siempre les digo, pensemos que hay que cuidar el campo físico como el campo mental, y si vos estás en un momento donde tu economía es muy ajustada, donde ves a tu alrededor gente que la está pasando mal, es muy difícil. La violencia, un montón de cosas. Bien. Exactamente. Entonces, lo bueno es que en este caso, en el ejemplo que vos traes, la gente se manifiesta, y cuando uno se manifiesta, tiene menos probabilidad de enfermar. La depresión y otros cuadros psicopatológicos tiene que ver con el silencio, con el tapar síntomas, con esto que arrancamos hoy, ¿no? Cuando este actor sale a decir que él venía padeciendo una depresión, pero la intentaba tapar hasta que finalmente no la pudo tapar más, porque en definitiva la sabiduría que tiene el ser humano, la sabiduría que se esconde dentro, hace que tarde o temprano aquello que vos tapás emerja, porque es lo que te está invitando a cambiar de vida, a replantearte cómo estás viviendo. Así que siempre es importante expresar lo que nos pasa y intentar desarmar eso para que después no se complique la salud. Claro, y escucharnos, o sea, yo siempre hablo de la empatía, ¿no? Del otro lado, porque esto le puede suceder a un compañero de trabajo, siempre en el ámbito donde uno está, Pablo, me parece que tener la mejor relación, o por lo menos vínculos, vínculos abiertos, vínculos agradables, es muy importante, porque alguien en tu trabajo, o sea, me puede salvar a mí, yo puedo salvar simplemente con prestar atención, ¿no? Y eso también es parte de la empatía, que no quiero decir que se está perdiendo de a poco, lamentablemente, ¿no? Con la situación que estamos atravesando. No quiero ser dramática. Claro, pero vos lo estás diciendo, vamos a tomar tu palabra, simplemente prestando atención. Ojalá recuperemos el prestar atención. Si yo te presto atención, Vero, porque te conozco ya de hace mucho tiempo, si realmente estoy conectado con vos, si sos mi amiga, mi compañera de trabajo, yo mirándote a los ojos, o cómo te movés, o lo que expresás, me voy a dar cuenta si te está pasando algo. Difícilmente seas tan manejadora de tu malestar emocional como para que yo no me dé cuenta. Porque aparte, en definitiva, todos queremos ser registrados. Totalmente. Si a mí me está pasando algo, Vero, yo quiero que vos registres y me ayudes a salir. Nadie quiere quedarse en un pozo. Todos queremos salir del pozo. Y aún aquel que parece que quiere estar en el pozo, nunca. El ser humano tiene esa capacidad, ¿sí?, en algún momento de salir adelante. Por eso es excepcional, ¿no? La depresión, los suicidios, existe, hay una gran cantidad, pero vos mirá a tu alrededor. La mayor cantidad de gente la trata de superar, le pone fuerza a la vida, intenta hacer algo con la vida, porque está difícil vivir, pero siempre, ¿sí?, tenemos esa capacidad de reconvertirnos, y hay que trabajar en ese sentido con el registro del otro, porque a veces ayudamos a que alguien salga adelante escuchándolo nada más, acompañándolo en un momento difícil, aconsejándolo. Pablo, la salud mental puede ser tratada de otra manera, sí llevarte, o sea, a lo que es, a lo medicinal, ¿no? Pero digo, porque muchos creen que por ahí la depresión, no, está bajoneado nada más, y como que se minimiza, ¿no? Hay que prestarle más atención. Por eso digo que más allá de la terapia que uno puede hacer con Pablo Melicchio en su consultorio, con otros especialistas también en la materia, pero digo, ¿hay alguna forma también de poder abordar que la salud mental, que la depresión es una problemática que hay que prestarle mucha más atención? Sí, primero no banalizar la salud mental, claro. Porque lo que siempre decimos, que nos enseñan desde que nacemos a cuidar el cuerpo en el mejor de los casos, pero no nos enseñan, ¿sí?, a cuidar el campo emocional, el campo psicológico. Siempre digo, así como se limpia el cuerpo, hay que limpiar el campo mental también, hay que cuidarlo, hay que prestarle atención. Entonces, primero, no banalizar la importancia que tiene el campo emocional y psicológico. Y después, cuando aparecen esos síntomas,
que realmente sea bien diagnosticado por un profesional de la salud mental. Por supuesto que si es solo un bajón, algo, una suerte de pequeñas angustias o ansiedades, a veces hablando con una amiga, con un amigo, con alguien que te registre, con alguien que te valore, con alguien que te contenga, te podés reconectar con la vida. Pero otras veces amerita una intervención profesional para que eso después no se complique. Claro, claro. Pablo, ya para ir cerrando, porque me imagino que vos en tu consultorio tenés muchas personas que van y que vos atendés, para hacer un promedio, ¿no? Y entender un poco lo que sucede o cuáles son esos motivos que llevan a una persona a tener que tomar la decisión, y que no está mal, de hacer terapia por diferentes motivos, pero en tu consultorio, porque vos escribís muchos libros, porque sabés lo que le sucede a la sociedad, por supuesto, pero para hacer un análisis hoy, ¿de qué edades estamos hablando? ¿Quiénes son los más... las personas que más golpean las puertas? ¿De qué rango etario estamos hablando? Que golpean las puertas en tu consultorio, ¿no? Sí, yo creo que está cambiando mucho. Antes, digamos, por ejemplo, adolescentes solo venían porque los mandaban de las escuelas o los padres. Hoy muchos adolescentes son realmente los que piden empezar una terapia porque se dan cuenta que les está pasando algo, tienen mucho registro de la salud mental. Por suerte son generaciones que empiezan a detenerse a pensar y ser críticos con su familia y con la sociedad. Y después aparece mucha gente de edad media, que a los 40, 50 años se da cuenta que venía viviendo mal, que viene viviendo mal, que viene tapando cosas que le está pasando. Está cambiando mucho la población que consulta al psicólogo, pero me parece que lo importante es, así como se suele hacer un chequeo con un médico para ver si estamos bien, hacer análisis de sangre, lo mismo hay que pasar por un consultorio de un psicólogo. Nunca va a estar de más. Siempre que vos te sientes a hacer una terapia y un trabajo interior, vas a salir con una ganancia, porque vas a conocerte un poco más y por lo menos vas a repensar cómo estás viviendo, si estás viviendo acorde a tu deseo o estás en un sistema digamos, atrapado o atrapada sin saber bien si lo que estás haciendo es acorde a lo que querés. Así que va cambiando mucho, y por suerte, y también gracias a estos espacios, Vero, no olvidemos que... Y vos fíjate que en cuántos programas somos convocados los psicólogos, y en la pandemia, vos lo sabés muy bien, porque cuántas salidas tuvimos en los distintos canales, pero empezar a pensar que se enferma el cuerpo y se enferma el campo mental, y hay que cuidar ambas cuestiones. Todo. Pablo Melicchio, como siempre, es un verdadero placer hacer este consultorio con vos todos los lunes.